agradecendo, o presidente Médici falou. Senhor presidente, seja este primeiro momento um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano. Paz, progresso e o bem-estar dos nossos povos. Pela lente da Agência Nacional, os lares brasileiros tomavam conhecimento do encontro entre o presidente Médici e Richard Nixon. Corria o ano de 1971. Quase 4 décadas depois, a liberação de documentos nos arquivos americanos confirmaram o que as paredes da Casa Branca viram por trás daqueles sorrisos e declarações oficiais. De acordo com os memorandos do governo americano, o ditador brasileiro relatou sua confiança na capacidade dos militares chilenos em promover um golpe no país e que o Brasil estava trabalhando conjuntamente para isso. Os apertos de mão e sorrisos entre Médici e Nixon selaram a sorte de Allende. Bom, a ditadura brasileira foi parte do movimento que os Estados Unidos pressionou para derrubar o governo de Salvador Allende, o governo socialista eleito democraticamente. Nessa época, o governo brasileiro, com o Nixon na Casa Branca, fizeram uma sorte de coordenação para ajudar o golpe. De fato, os documentos que agora se conhecem revelam claramente uma coordenação entre a ditadura brasileira na época e a Casa Branca sob o presidente Nixon. Infelizmente, o embaixador do Brasil no Chile foi parte do complô, foi parte da conspiração. De fato, os militares que estavam planejando o golpe reuniam-se na Embaixada do Brasil em Santiago. O embaixador Câmara Canto, nessa época, era um cara de ultradireita e que não representava, digamos, o que é o Brasil, representava uma parte daquela ditadura, e ele participou de uma maneira tão ativa que no dia do golpe ele foi o primeiro embaixador em chegar no momento em que a junta militar se constituiu na escola militar em Santiago. Os ecos daquele encontro em 1971 seriam definitivos para o golpe do dia 11 de setembro de 1973. Asfixiado, boicotado e cercado, Allende profere suas últimas palavras antes de desferir o tiro com o qual se nega a rendição. A última oportunidade em que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Tempo de trevas se inicia no Chile. Mortes, tortura y desaparecimentos compõem a síntese daqueles dias. Yo era muy joven, tenía 22, 23 años, y cuando viene el golpe de Estado en este país, nosotros estábamos en la concentración de la selección
cuando vemos sobrevolar los aviones que dispararon en contra de la moneda. Y era como un signo de interrogación que uno tenía aquí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son los aviones? ¿Qué son las metralletas? ¿Qué son militares en la calle matando personas? Qué raro, qué triste, qué desgraciado. Ese es el pensamiento que uno tiene de los momentos tristes de este país. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. No momento seguinte ao golpe, liderado pelo general Pinochet, o Estádio Nacional de Santiago é transformado em prisão. O antigo espaço de jogos memoráveis e do título mundial brasileiro de 1962 vira palco de uma das maiores barbáries dos nossos tempos. Entre os sobreviventes do Estádio Nacional está Alberto Gato Gamboa, 92 anos, torturado barbaramente. Nos mais duros momentos, apegou-se a uma grande esperança: viver para contar. No, pero tú te das cuenta, porque cuando de repente llegabas ahí y veías a los otros presos, algunos ya después de ser interrogados, todos sangrando, todo eso, tú te dabas cuenta de lo que iba. Y generalmente se desmayaban o sea, perdían el conocimiento. La verdad es que yo no lo perdí porque yo estaba, de todas maneras, no sé, nunca perdí la esperanza que iba a vivir, ¿ves tú? Y la esperanza que iba a vivir para contar eso en ese tiempo. Diretor do Clarim, diário chileno de maior circulação então, foi preso poucas horas depois do golpe. Já estava cheio o Estádio Nacional. Tuve que ir caminar, yo te digo, desde las puertas de la calle hasta las puertas del estadio, por encima de pisando gente. Fíjate. Los tenían a todos boca abajo, extendidos en el suelo, a todos los detenidos. Estaban botados en el suelo ahí, con las manos así, de guata, y unos al lado de otro. Están al lado de otro que había que pisarlo. Tú ibas caminando, o sea, yo me fui buscando dónde colocar las patas, pero los milicos entraban nomás. La gente que detenían, pisando gente, todo. Así que fue de partida, yo te digo, es una sensación, pero feroz, así te digo. Ahí tenían una especie de una cosa con techo donde interrogaban a la gente. Y fíjate, los torturaban, esa era la verdad, no solo interrogaban. Porque tú llegabas al lugar donde estaba el techo y te encontrabas con que habían somieres con patas, somieres de hierro, donde te ponían, te amarraban de pies y manos y se sometían a interrogatorios en esas condiciones, pero con tortura. Algunos quedaban incluso semi-inválidos, fíjate, a los más viejos generalmente, porque la verdad la tortura era muy larga y muy dura, era extremadamente dura. Yo no sé si todas las torturas son iguales, pero la que yo pasé fue muy larga, porque me acuerdo que hasta las 8 de la noche todavía el que podía me pegaba una patada, uno estaba en el suelo ahí. Entonces el que pasaba, parece que los tenían y les enseñaron eso, o sea, era su obligación pasar por el lado de los presos y de repente si veías a uno medio despierto o medio por preguntarte cosas en lugar. Si tú preguntabas cosas, tú estás seguro que te ibas a recibir la mansa patada. Como estaba en el suelo, la recibí en cualquier parte. Fue brutal eso, te digo, brutal. Lembra-se exatamente quem eram os mais duros e experientes torturadores.
Lo que yo recuerdo, conmigo por lo menos, que los interrogadores argentinos y brasileños eran más incisivos, más directos, o sea, como que tenían más experiencia. Te interrogaban, iban al derecho a lo que querían. En cambio, el chileno te sacaba la cresta por tontería de repente y después llegaba a las cosas que seguramente para ellos eran más importantes. Yo te digo, por ejemplo, un compañero mío que era, como te digo, dirigente del MIR, y lo llevaron a interrogarlo junto conmigo. Estaban yo en un campaña aquí y él en otro caché allá. Y yo cachaba, porque todavía no me habían pegado a mí. A él le habían sacado la cresta. Entonces le pidió agua, me acuerdo, que pidió algo para la sed. Entonces, no hay agua, pero yo te traigo, le dijo. Parece que algo así le dijo. Y el bueno echó una mea en un vaso y se lo obligó a tomar. Y el bueno se tuvo que tomar los meos del interrogador. Horrible, ¿no? Retornar ao estádio passou a ser algo duro demais para todos que viveram aqueles dias. Yo fui a ver unos partidos de fútbol después, pero yo creo que pasaron un par de años. No fui más al estadio. No porque le tuviera alergia al estadio, odio al estadio, sino porque te traía malos recuerdos. Pero no fue el tiro, ¿no? Ni tampoco a mirarlo como estaba. Esse campo de concentração, que foi o Estádio Nacional, virou uma ferida na nossa alma, particularmente os amantes do futebol, do esporte. E aí eles mataram muita gente, torturaram muita gente, e aí uma presença brasileira, infelizmente. Eu nunca voltei ao Estádio Nacional, ainda que eu sou um grande amante do futebol e ia ao estádio regularmente. Durante 17 anos nunca voltei ao Estádio Nacional porque minha imagem do estádio tinha mudado. Era uma cárcere, era um campo de prisão, um campo de concentração. E até o ano 90, quando finalmente recuperamos a democracia e houve um ato muito bonito de limpeza espiritual do campo, do estádio, aí eu voltei. Algumas dessas memórias ficaram a ferro e fogo na alma do velho combatente. El viejo padre mío iba todos los días, mientras yo estuve preso en el estadio, todos los días iba a la puerta del estadio, como muchos, yo te digo, habían cola. No los dejaban entrar, pero les informaban de ahí, parece que tenían unos gallos que les contaban algunos cuentos de lo que hacíamos nosotros adentro. Y mi viejo estuvo yendo todos los días. Yo creo que en el estadio estuve como cerca de 3 meses. Los 3 meses el viejo, invierno y verano, con frío, calor, ahí. Increíble. Y había ido todos los días, fíjate. Mientras supo que yo estaba preso ahí, iba todos. Y con la esperanza de, como él, un montón de más viejos, más papás, con la esperanza de que los iban a dejar entrar siquiera a mirarnos. Y no los dejaron nunca. Tengo como unos 6 amigos de esa época que estuvimos presos, que todavía están vivos también igual que yo. Y nos vemos de vez en cuando. Ahora yo soy un poco más, no te digo más frío, sino que me manejo, me domino más. Yo tengo un par de amigos o 3 que los veo y puta me ven y o me ven amigos o otros y se ponen a llorar al tiro la puta, y se empiezan a hacer recuerdos. Y mientras más recuerdos hacen, más llora. Como ese periodo como que te marca, como que te hace recordar eso a la fuerza. O símbolo
símbolo maior do futebol chileno, transformado em palco de genocídio, não foi a única relação entre a ditadura de Pinochet e o futebol naqueles anos. La relación del fútbol y la dictadura acá en Chile comenzó, no digamos que de una forma tan elaborada, sino que más bien fortuita. Poco a poco la dictadura se empezó a dar cuenta de la utilidad que podía darle el fútbol para tal vez calmar a las masas, para que la gente no saliera a las calles, no se rebelara. Exatos 15 dias depois do golpe de 11 de setembro, Chile e União Soviética fazem 2 jogos de mata-mata, valendo vaga para a Copa de 1974. O futebol e a seleção chilena já estavam sob controle. Fue el golpe militar y a la semana siguiente, si mal no recuerdo, tuvimos que viajar, teníamos que viajar a la Unión Soviética, a Rusia, para jugar ese partido por las eliminatorias para el Mundial de Alemania, 1974. Imagínate, después de una semana del golpe militar, todavía se veían muertos en las calles. Yo cuando iba a entrenar por la selección chilena, veía que por Américo Vespucio, que hoy día está poblado, pero antes era un camino prácticamente, un camino rural, se veían los muertos en las rotondas. Entonces nosotros llegábamos ahí con mucho miedo. Después llegaba un compañero y nos decía, yo para venir acá tuve que tomar el auto, pero venirme más tarde porque el toque de queda no me permitía salir. Pero yo vi un camión que venía de la FACH lleno de muertos. Entonces eso no se podía ver porque la gente no andaba en las calles, toque de queda. Bueno, con ese temor nosotros entrenamos, tuvimos que viajar a la Unión Soviética y tuvimos que tomar el avión en un aeropuerto chico que existe, que ahora ya no existe, Cerrillos, no del aeropuerto de Pudahuel, y tomar el avión ahí. Ahí nos revisaron a todos y uno muy intrépido, valiente entre comillas digo, yo llevaba mi música para entretenerme en la concentración, en el hotel, cuando salíamos fuera del país, la música de Quilapayún. Quilapayún era el conjunto emblemático del Partido Comunista, no siendo yo comunista, pero la letra de ellos, sus canciones, y llevaba la música de Víctor Jara, y la metí entre medio de mis calzoncillos, de todas mis cosas personales, los cassettes. No habían DVD en aquella época, cassette, no habían CD, y con mucho temor nos revisaron. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. O clima era pesado. E como em todos os países integrantes da Operação Condor, o esporte mais popular era vigiado e as seleções nacionais infiltradas de gente do sistema repressivo. No Chile, o assunto era conhecido pelos jogadores. Fue infiltrado en la delegación para que pudiera ver qué es lo que hacíamos, sobre todo estos 2 futbolistas que eran reconocidamente de izquierda. Bueno, llegó el día del partido y todos los chilenos que quisieron ir al partido, bueno, no los dejaron llevar los lienzos de reprobación frente a la dictadura militar y empatamos 0-0 en un gran partido. En un gran partido digo porque jugamos muy a la defensiva. Creo que ese fue un partido heroico porque lo jugamos con todo este ambiente que yo te he contado. Un ambiente que no sabíamos qué pasaba. Y un ambiente de mucho temor porque no sabíamos qué pasaba con nuestras familias que quedaban en Chile. Y esto no lo estoy dramatizando porque era la verdad. A los que no tenían nada que temer fueron felices. Pero los que sí teníamos mucho que temer, íbamos inquietos. Y jugamos con esa inquietud. Bueno, jugamos el partido, regresamos a Chile.
Acá nos recibieron prácticamente como, poco menos como héroes. Aí está a propaganda del sistema político. A decisiva partida de volta, valendo uma vaga para a Copa da Alemanha, estava marcada para 2 meses depois, no dia 21 de novembro, no Estádio Nacional de Santiago. A União Soviética se recusa a jogar. Hay unos presos políticos ahí adentro y ellos alegaban que no Estadio Nacional y que no venían para acá. Sem adversário, Chile entra em campo para o que Eduardo Galeano definiu como o jogo mais patético da história do futebol. La FIFA dice que el partido se tiene que jugar en el Estadio Nacional y en ese momento el Estadio Nacional era centro de tortura, de fusilamientos, apariciones. Lo dice la historia, hay mucha literatura sobre eso. Chile no sé cómo arregla con el gobierno que el Estadio Nacional tiene que estar dispuesto para ese partido. Se maquilló el Estadio Nacional, se maquilló, se sacaron muchos prisioneros, dicen la historia por ahí que todavía quedaban muchos prisioneros dentro cuando nosotros jugamos ese partido, que lo voy a describir como un partido propio de un partido kafkiano, porque la FIFA decía que no bastaba con que la Unión Soviética no se presentara, sino que tenían que salir los 11 jugadores chilenos con el árbitro dispuesto para el partido, pitar, y los jugadores llevar la pelota frente a un equipo fantasma y hacer el gol. Y allí recién se daba por ganador a Chile y clasificaba para el Mundial. Ese fue el partido más ridículo de mi historia. El partido más ridículo, más tonto, ponle el adjetivo que quieras. Pero haber jugado 11 contra nadie, con el Estadio Nacional que había no más de 15.000 personas, fue una cuestión absurda. Fue un show. Por eso era una cosa muy loca. Muy loca. Clasificamos, no había mucho que celebrar para ir a un mundial en esas condiciones. Para diminuir o patético e desviar a atenção, a ditadura chilena convida o Santos para amistoso, realizado logo após a encenação do gol contra o nada. A gente esperava que ele viesse e ganhar em campo, não? Só que veio o Santos e nos fez 5. Era un show. ¿Cómo será que después jugó Santos contra nosotros? 5-0 nos hicieron. 5-0. A rapidez na confirmação do Santos como adversário para amenizar o ridículo tem uma óbvia razão. Mais uma colaboração entre as ditaduras do continente. Como garante quem estava nos bastidores daquela fita de mau gosto. Seguro. Si a nosotros nos informan el sábado a las 12 de la noche que no viene la Unión Soviética. Pero no pueden haber citado a Santos el día sábado a las 12 de la noche. Lo tienen que haber hecho antes. Entonces esto ya se sabía. Entonces esperaron para decir, oh, no viene Rusia, jugamos con Santos. Santos no pueden llamar a las 12 de la noche para decirle vengan a jugar con nosotros. Y los tipos vengan a jugar. Esto se sabía de antes. Creo que por ahí va el tema de esta ayuda recíproca entre estas dictaduras. Los convenios entre dictaduras de Sudamérica, que entre ellos se entrelazaban, todas estas cosas. El fútbol se manipuló de tal manera que a través de lo largo de Chile se empezaron a crear clubes profesionales en lugares muy distantes, muy extremos. En Puerto Montt se creó un equipo porque había que tener a la gente preocupada y distraída con el fútbol, en sectores donde nunca hubo fútbol. En Calama, en Arica, en todos lados. ¿Por qué? Porque las ciudades tenían sus intendentes y tenían sus alcaldes y todos eran militares. Entonces allí se empezó a extender el fútbol, pero de una manera burda, diría yo, de una manera muy burda, porque era más que nada, y a todas luces, y eso es propio de la dictadura, de crear circo para el pueblo. Lamentablemente nosotros éramos parte de eso, pero felizmente yo digo, fui un payaso pero consciente de que lo que hacía reír la gente era una sonrisa muy dolorosa.
o abutre dos Andes já voava alto pelo continente. As garras do condor espalhavam-se sobre os estádios, clubes e jogadores. Asfixiado por uma ditadura brutal, o povo e os personagens da bola começam a encontrar no futebol um canal único para as primeiras manifestações de resistência. Havia um jogador de nome Pinochet, esse era o nome dele, e que era um bom jogador da liga profissional do Chile. E eu me lembro que uma vez ele estava jogando muito mal. E todo o estádio, 30 mil pessoas, começaram a dizer fora Pinochet, fora Pinochet. Como nessa época a junta eram 4, representando o exército, que era o Pinochet, a Marinha, a Força Aérea, a Polícia Nacional, o coro do estádio, 30 mil pessoas, começaram a gritar fora Pinochet e os outros 3 também, os outros 3 da junta. Foi uma coisa incrível, foi um ato de resistência num estádio, num momento, digamos, em que a fúria da resistência das pessoas saiu para fora. Hice a un Víctor Jara, hice a muchos cantantes, a muchos actores del mundo de las artes, de la música. Los tomaron prisioneros, algunos desaparecieron, a otros los torturaron, a otros los mataron. Yo decía, a mí no me pueden hacer nada porque si me hacen algo, el domingo Colo-Colo juega con 10 jugadores. Por lo tanto, tenían mucho cuidado en poder tocarnos. Cuando uno caminaba por las calles del país, tanto por el norte, por el sur, cuando compartía con los mineros desde el cobre, cuando los mineros del carbón, cuando ellos estaban presionados, cuando ellos estaban atosigados, uno trataba de ser la voz de los sin voz. Uno era como el representante de ese pueblo abatido, de ese pueblo triste que tenía detrás, y decir, Carlitos, tú puedes hablar, tú habla por nosotros. Yo creo que hubo un momento en que uno hablaba por esa gente. Saliendo por el Estadio Nacional, por el túnel, a la cancha a jugar no sé con quién, el carabinero, el teniente de carabinero que me había echado a perder la fiesta, lo veo ahí delante mío, en la salida del túnel, y lo reconozco, porque nunca se me olvidó la cara de él, y le dije lo que tenía que decirle. Le saqué la madre, filo da puta. No me voy a tomar preso porque si yo iba entrando a la cancha. Bueno, jugué muy tranquilo, yo dije, bueno, a la vuelta me van a llevar preso por haber ofendido a una autoridad, entre comillas. Salí de la cancha, terminé, me bañé y no me pasó nada. Pero me di el gusto de decirle a ese policía. Hubo jogadores, grandes jogadores de futebol, que por causa da atitude ética que eles tiveram de rejeitar a ditadura, eles sofreram muito. Uma dessas ações da ditadura para usar o futebol acabaria custando caro para Caselli. E ele me lembro que uma vez foi levado à La Moneda num ato de propaganda do Pinochet para saudar o Pinochet. E ele se negou a dar a mão ao Pinochet. E bom, ele sofreu, porque a mãe dela foi torturada, o Pollo Vélez, que é outro grande jogador, também sofreu, e outros que tiveram um ato, digamos, de dignidade, de rejeitar a pressão da ditadura, sofreram muito. Para mí es muy complicado hasta el día de hoy poder hablar de ese problema que tuvo mi madre. Mi madre fue detenida en este país, torturada. Me complica, todavía mis manos me sudan, mi corazón late más fuerte, mis pulsaciones se van muy altas, porque hasta el día de hoy no lo entendemos y nunca supimos el por qué. Yo no le di la mano a Pinochet en ese momento, lo recuerdo como el día de hoy, porque estaba toda la selección parada como en semicírculo. Nosotros nos despedíamos para ir al Mundial de Alemania del 74. Y de repente se abren las puertas y aparece un señor de gafas oscuras, bigotito, gorro y capa. Yo hacía poco había visto la película de Ana Frank, y había leído el libro de Ana Frank, y era así como un Hitler que aparecía en ese momento, duro, fuerte, triste, tenso. Yo no sé si transpiraba más en la cancha cuando jugaba o transpiré más en ese momento, cuando yo me negué a darle la mano. Y yo me negué a darle la mano como un sentimiento de decirle, o que él lo pudiera entender, que no me gusta la violencia,
no me gustan las dictaduras, no me gustan las guerras, quiero vivir en paz. Y ese momento fue o de mucha hidalguía, de mucha fuerza, o con un miedo terrible, porque ¿para qué me va a negarlo? También había miedo de por medio. Fue un impulso del momento. No había nada preparado, nada. Fue un impulso del momento cuando estábamos todos conversando, esperando que venga el general a despedirse de la selección que iba para el Mundial, y fue una cosa instantánea, fue una cosa que me nació del corazón, o sea, no me dio la mano. Pero una cuestión de así, es como cuando enfrentáis al arquero, tenés que sacártelo, una cosa así, espontánea. No fue absolutamente nada preparado. Fue algo que nació en ese momento. Un acto físico de decir, no me gusta, no quiero vivir tranquilo, quiero que mi gente, mi país y el mundo viva tranquilo. Yo en el momento que lo hice no pensé en las secuelas, en la secuencia que podía tener el día después. Solamente pensaba en esa gente que no podía hablar, en esa gente que no podía hacer nada, en esa gente que me pedía silenciosamente que yo pudiera decir algo por esta atrocidad que estaba pasando en Chile. Con mucha gente a darme la mano y a felicitarme. Pero así muy calladito, así al oído. Gracias. Gracias, ¿por qué? Por lo que hiciste. ¿Qué hice? No darle la mano al dictador. Sí, pero... Entonces, por eso podía andar tranquilo por las calles. No pensé en las secuelas, en las consecuencias que podía tener después todo esto. No, claro, mi madre, como te digo, fue detenida y torturada en este país. Pero me quedo, mi madre falleció hace unos 10 años. Ella estaba en el hospital y llamó al esposo, que también falleció, a mi hermana y yo. Nos tomó de la mano y nos dijo, yo lo más probable es que no siga viviendo, pero no quiero que tengan odio, que no tengan rencor y que ojalá puedan vivir todos en paz. O sea, ¿qué quiere que diga? No sé. Fue una de las últimas cosas que hablé con Chile. Claro. Yo diría que fue una mujer que hasta el último día quiso vivir tranquila y que sus hijos, sus nietos, sus familiares no siguieran viviendo estas consecuencias que ella había vivido. O sea, hasta el último día ella fue una mujer tan linda, tan llena de amor y no de odio. A pesar de que ella podría haber tenido odio, no lo tuvo. No lo tuvo. No lo tuvo. Entonces tú decís, hagamos el bien, tratemos de ayudar a la gente, no seamos malos. Com esse clima, o Chile embarcou para o Mundial de 1974. Para el Mundial de 74, sin duda que seguíamos en dictadura, mucho más fuerte. Tuvimos que despedirnos de Augusto Pinochet. Tuvimos que despedirnos, sí, antes pasamos por la penitenciaría, el bus de la selección, porque quisimos despedirnos del doctor Álvaro Reyes, que era un doctor de la Unión Española y que después era de la selección, y lo tomaron preso, lo tomaron prisionero y estuvo ahí pagando con cárcel porque él fue el que sacó de la posta central como una herida, como un enfermo, a la Payita, que decían que era la amante de Salvador Allende. Él la salvó. Dicen que la sacó, pero enyesada completamente, y pasó, y los militares no la conocieron, y ella se salvó de esa manera. Bueno, nos fuimos a despedir del doctor Álvaro Reyes. Fue una escena muy emotiva, porque estando preso, porque él pensaba diferente. Él tenía una clínica para los que pagan y una clínica también para los que no tenían para pagar. Él ayudó a todos los futbolistas, era un excelente médico. Y allí nos fuimos a despedir del doctor Álvaro Reyes. Yo lo hablo con emoción porque fue un gran amigo mío. A tal extremo que después yo lo iba a ver
y le llevaba queques, kuchen, le llevaban ropa. Y el primer día que él salió de la cárcel fue casi para un año nuevo, no me acuerdo el año, y ese primer año nuevo lo fue a pasar a mi casa con su compañera, que también estuvo presa, en otro centro de detención llamado Tres Álamos. Entonces hay mucho afecto, hay mucha emoción cuando uno habla de esta gente que mientras nosotros íbamos a una fiesta mundial en Alemania en 1974, él se quedaba entre rejas por pensar diferente. Y a él lo torturaron mucho también. Ese fue un acto de mucha valentía. Nos bajamos, sí, algunos nomás, a saludarlo, no todos los jugadores, pero ese fue una decisión del plantel de jugadores, de algunos del plantel, como para darle ánimo, que él no era terrorista, no era proselitista político, nada. Él tenía su idea y por eso no podía estar sufriendo esos dolores. Creo que fue muy traumático ese mundial. Yo me siento feliz de haber ido porque el mayor orgullo que tiene un futbolista es ir a donde están los mejores del mundo. Pero las condiciones que fuimos fueron deplorables. Psicológicamente no era lo más adecuado. Y nosotros decíamos, bueno, estamos pagando por el gobierno que tenemos. Y teníamos un gran equipo, pero no pudimos llegar más allá por nuestra, yo diría, incapacidad psicológica. Bueno, yo después de jugar ese partido yo me fui a España. Después vuelvo yo después de 5 años de haber jugado en España. Y hay un escritor chileno que escribe una poesía. Yo después vuelvo y estaba el Estadio Nacional lleno, pero había un lugar que no había nadie, que decían que lo estaban arreglando. Yo hago un gol y lo salgo gritando a ese lugar donde no hay nadie. Y el escritor dice, solamente él y yo lo entendimos. Caselli le gritó a los que quedaron y dieron su vida al Estadio Nacional. ¡Wow! Fuerte. Obviamente que los gobiernos, en este caso la Junta de Gobierno, después Pinochet como presidente de este gobierno dictatorial, manipuló todo el fútbol. De la misma manera cuando clasificamos al Mundial del 1982. Tuvimos que ir al Palacio de la Moneda después restaurado, después de que lo bombardearon. Tuvimos que ir a despedirnos. Y allí hubo hechos sintomáticos. El entrenador me dice, Luis Santibáñez me dice que tengo que agradecer yo a Pinochet el hecho de habernos recibido en la Moneda, y yo me negué. Le dije, no soy capaz de estar dirigiéndole a un personaje tan siniestro como él, aborrecido como estaba en esse momento, ir a agradecerle para ir ao Mundial de Futebol. Os anos de chumbo prosseguiram com seu rastro de sangue e extermínio em contraponto à relativa prosperidade econômica chilena. Até que em 1988, uma luz em meio a tantos anos de escuridão surge. Novamente, o futebol tem protagonismo durante o plebiscito que decidiria pela permanência do ditador Pinochet no poder. Novamente está dividido entre apoiar Pinochet ou estar ao lado da resistência. Na campanha pelo não estavam Caselli e Leonardo Veliz. Ao lado do general Pinochet, empunhando a bandeira do sim, o zagueiro Elias Figueiredo. Anos depois, a história ainda é contada de forma controversa. Antes del plebiscito del sí, del no, me acuerdo que el año 1980 hubo una consulta nacional y obviamente que ganó el gobierno militar, pero todo eso fue manipulado asquerosamente. Allí fue cuando, con Carlos Caselli, nos declaramos públicamente que esto se había hecho a espaldas del pueblo. Nos criticaron mucho la prensa deportiva, adicta al sistema. Cuando estábamos en la selección, llegaron de un canal de televisión de este país a decir que vamos bien, mañana mejor, levantemos el dedo. Y yo dije que no. Y varios compañeros lo hicieron, y muy respetable. Ellos tienen una posición diferente. Y ahí me hicieron tira
que cómo no podía ser, que yo no. Había diarios que a los que dijeron sí, los alababa muchísimo. Y al que dijo no, dije no puede opinar de política. O sea, los que decían que sí era todo bueno, el que decía que no era todo malo. Óbvio na diferença. Eu me lembro que na época eu estava trabalhando na televisão nacional, não? Que é a televisão nacional do governo. E aí nós fizemos um assunto de que venía el sí o el no, mas não falaram, olha, vamos a gravar para a seleção chilena sorte para ele. Então a gente fazia sorte para ele, assim, não? Para a seleção chilena. Y ellos usaron eso en un plebiscito como, no, para el sí, para el no, para el sí, ¿me entiendes? Todos sabíamos de qué se trataba, sí. Todos sabíamos que, porque primero llegaba el productor, te decía, mira, oye, vamos a hacer una cuestión, bla, bla, para el apoyo del gobierno, levanta el dedo, sí, vamos bien, mañana mejor. No, yo no. Yo no tengo por qué, si yo creo que el gobierno lo está haciendo mal. Pero sí, todos sabíamos. En el fondo fue un engaño ese, ¿no? Fueron manipulados. En ese aspecto sí, yo acho que sí, ¿no? Bueno, llegó el día del plebiscito y cuando se dijo que el no había ganado, en mi barrio, yo vivía en un pasaje, un vecino que vendía carne, puso un lechón en una parrilla y tomamos hasta que... Creo que ha sido la segunda vez en mi vida que me he emborrachado. Me emborraché como nunca, de alegría. Y llegó la democracia. Y ahí la gente empezó a salir a las calles, a abrazar a los carabineros, a abrazarlo y estamos viviendo, bueno, aí começou outra história. Para que outra história pudesse começar, foi preciso contar esta. Lembrar todos os dias, por mais doloroso que seja, para que nunca mais. ¿Cómo hacer confortable que una noche a las 3 de la mañana llegue Benedicto Salinas, le decían el Piojo Salinas, un cantante popular? Aquí se le llamaban las peñas folclóricas. Y llega llorando, me golpea a las 3 de la mañana y me dice que le han matado a su hijo y a su esposa, y su hijo que iba a ser una eminencia porque estaba becado, porque él era un cantante popular, no ganaba mucha plata, pero él era de izquierda y él cantaba, lo que otros no se atrevían a decir, él lo cantaba. Y le mataron al único crisol que tenía en su vida, que era su hijo que iba a ir a la universidad, la Sorbonne, en París, Francia. Entonces, cuando te llegan ese tipo de situaciones, es muy doloroso, es muy doloroso. Felizmente lo vi cuando lo enterraron y alcancé a llegar y creo que ahí por lo menos cumplí con él, pero fue un hombre que sufrió mucho y así muchos amigos. Disculpa que me emocione, pero son días muy tristes. Foi preciso construir a memória. ¿Cuántas vidas se perdieron? Y creo que ese es el sentimiento que tengo ahora de volver a reeditar esta historia y contársela a ustedes, que también vivieron eso, que en Uruguay con los Tupamaros también vivieron eso, para qué decir en Argentina, que también vivieron una transgresión a los derechos humanos tremendo. Y eso fue parte de una concertación militar que en la historia política de nuestro continente es una de las páginas más negras, que el día de mañana, cuando se habla de genocidio de Hitler, yo creo que de alguna manera se va a hablar también del genocidio que se cometió en el Cono Sur. Como no Estádio Nacional, onde uma parte está preservada para que ninguém tente apagar os acontecimentos daqueles dias. Conhecer e reconhecer nossos campos de concentração. Saber que nesse continente houve um genocídio em pleno século XX.
Talvez hoje pareça surreal que há bem pouco tempo, em um estádio de futebol, existia um caminho que levava para o local de fuzilamento. Todavía hay giles que piensan que aquí en Chile no hubo preso. Hoy día en Chile todavía hay imbéciles que piensan que aquí no hubo detenidos, ni desaparecidos, ni torturados. Es necesario contarlo, sí, pero contarlo quizá en forma mucho más serena de lo que estoy haciendo ahora. He tratado de ser lo más veraz, que la memoria no me traicione, no caer en mitos ni en cuentos, porque la historia también a veces está llena de mitos y creo que esta historia hay que contarla en su verdadera dimensión. Hoy día ya estoy más tranquilo, quisiera escribir muchas cosas de lo que te estoy diciendo ahora, pero escribirla con la tranquilidad y la serenidad que te dan los años. Depois de tudo isso, poder olhar para trás, saber que travou-se o bom combate. Pero nadie me quita los días de sueño, los días de querer un mundo mejor y los días de modificar esta sociedad que sea más igualitaria. La plata llega y se va. Lo importante es ser feliz. Pues yo me acuerdo de eso y alimento esta cosa en los chicos que crean en ideales. Los ideales, no hay ningún ideal que no se sirva si no hay pasión. Y nosotros lo vivimos. Valió la pena.